Noticias de hoy, ¿vale? Vamos con titulares de la ONU. Entre el desplazamiento y destrucción, cómo viven los niños autistas en Gaza. ¿Qué significa para un niño ser autista en Gaza hoy en día, en medio del bombardeo y la inestabilidad y las interrupciones de tratamientos? Una pregunta que refleja la dura realidad a la que se enfrentan cientos de niños que han perdido el acceso a apoyo médico y psicológico en medio de una de las crisis humanitarias más complejas. Pues hace referencia a esa dificultad, ¿vale? Si ya las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿vale? Tienen problemas, pues una persona pues autista vive las cosas de otra forma, ¿vale? Lo sufre mucho más, tiene mucha más incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso, pues cabe recalcar que pues hacen precisamente énfasis en la dificultad que tienen, ¿vale? Por ser autistas o por encima de vivir en medio de la guerra. Pues si ya los palestinos lo están pasando mal, pues las personas con discapacidad mental pues tienen muchas más dificultades, ¿vale? Luego, una ola de represión se extiende por Oriente Medio a la vez que la guerra. Usando vagas justificaciones de seguridad nacional, los gobiernos de la región llevan a cabo detenciones arbitrarias y endurecen las penas. La Oficina de Derechos Humanos recuerda que cualquier restricción debe ser estrictamente necesaria, proporcionada y limitada. Pero aquí vemos las consecuencias, ¿vale? Las consecuencias de no haber actuado antes, ¿vale? Con respecto al tema de los derechos humanos, pues ahora les comen las papas, ¿vale? Por así decirlo. Los que no los respetaban y simplemente no hacían las cosas por el método de la violencia porque el derecho internacional los blindaba, sí que se toma la justicia por su mano, ¿vale? Porque total, si puede hacerlo Estados Unidos e Israel, ¿vale? Pues lo van a hacer ellos también, y más pues con la impunidad con la que se está saliendo Israel, ¿vale? Cabe recalcar pues reuniones urgentes desde la ONU y imponer sanciones económicas pues a todos estos países que lo estén incumpliendo, ¿vale? Aislarlos económicamente y que no tengan pues ningún tipo de... Y nada, como noticias de la ONU para resaltar eso, ¿vale? No resalto nada más, pero obviamente pasan muchas cosas, ¿vale? Una de las noticias que debería ser prácticamente todos los días es recordar, ¿vale? Que las instituciones están para algo, cuáles son el trabajo de la ONU, ¿vale? Y precisamente hacerlo, ¿vale? Y hacerlo bien, porque no se está haciendo, y al no hacerse, pues obviamente carece de sentido, ¿vale? Cualquier cosa que se diga. Lo primero es hacer cumplir su trabajo, ¿vale? Y una vez hecho el trabajo de esta institución, pues se pueden hablar de otras cosas, ¿vale? Pero como no se está haciendo, pues obviamente solo hay denuncias y noticias que documentan, tienen muy buena intención, pero luego se queda corta, ¿vale? A la hora de actuar. Pues nada, vamos a ver un par de vídeos, ¿vale? De hoy, los que tengan aquí. En un estadio lleno, en un partido internacional, en 2026. Sí, es un síntoma, el síntoma de una sociedad enferma de racismo. Porque no fueron 4, fue una parte importante del estadio. Y el problema no es solo el cántico, el problema es que miles de personas se sientan cómodas gritando odio en público, que el racismo se disfrace de ambiente, de tradición, de cosas del fútbol. Curioso cuando menos, porque el mejor jugador de la selección española es musulmán, pero no les importa. Que se vea en todo el mundo. ¿Por qué no? Que no quede sombra de duda del racismo de la España profunda, la España oscura que algunos quieren traer de vuelta. Porque sí, esto también es marca España. Y quizás lo más grave es que si hubieran gritado a favor de Palestina o contra Israel o Estados Unidos, los habrían sacado a porrazos. Pero aquí no. En el fútbol, los ultraderechistas tienen vía libre, saben que el racismo y el odio está permitido. Por eso gritan tranquilos, sin miedo, sin consecuencias, con impunidad. Y ese es el verdadero problema. No es solo que ocurra, es que se permite. Es muy importante, ¿vale? Esto recalca mucho lo que vengo diciendo desde casi el principio, ¿vale? Porque se intenta que aquí no íbamos a blanquear esa parte de la sociedad, ¿vale? Esa parte de la sociedad que es una gran mayoría y que se refleja precisamente en cómo en los sondeos de las elecciones, ¿vale? Que es la forma pues de medir la inteligencia colectiva, ¿vale? De un sitio, precisamente es ese odio, ¿vale? Esa parte de la sociedad que no es buena persona, ¿vale? Y que esparce odio a la mínima de cambio, ¿vale? Eso es lo que evidencia pues esto, ¿vale? Al final eso pues va escalando y se acaba reflejando de esta manera, ¿vale?
Lo importante aquí, bueno, pues ya que vas a ver el partido de tu selección porque quieres ir a verlo, porque te gusta el fútbol y no va a haber quien te saque de ahí, ¿vale? De que dejes de intentar que este tipo de negocios o este tipo de tal siga llevándose todo el dinero, generando todo el dinero que genera, pues no solo eso, sino que vas al estadio y por encima, pues cánticos racistas, ¿vale? En el estadio y aparte implicando a uno de los jugadores de la selección, ¿vale? Por lo tanto, se pierde por completo el sentido, ¿vale? De lo que se va ahí. El respeto no forma parte de la ideología. De la ideología no, porque no se basa en el respeto, por lo tanto no forma parte de eso que dice o de lo que se está diciendo ahí y nada. Entonces, carece totalmente, es simplemente evidencia eso, ¿vale? Una sociedad que prácticamente disfruta con el odio ajeno, ¿vale? Una sociedad que se ríe de los demás y lejos de mirarse uno mismo, ¿vale? Pues deja las cosas peor de lo que estaban, ¿vale? Porque obviamente es lo que dice él, pues solo hay que mirar atrás, ¿vale? Y es volver a otro tiempo, a otra época, ¿vale? Porque si tú miras a la gente que quiere avanzar, que quiere dejar todo esto atrás, pues al final actúa de una forma, ¿vale? Y el respeto es una de las principales motivaciones que tiene en su ideología, ¿vale? Y esto simplemente pues nos hace retroceder y lo bueno, o sea, lo que hace es enseñarnos prácticamente que esto existe, ¿vale? Que nos enseña que existe este tipo de gente, ¿vale? Porque luego es muy fácil pues hablar como hacen los partidos, ¿vale? En términos generales de las buenas gentes, que la mayor parte de la gente es buena gente, etcétera, etcétera, y no es así, ¿vale? No, la gente no es, o sea, la mayor parte, el grueso de la sociedad, al menos aquí en la sociedad española, ¿vale? No es buena gente. Y eso lo demuestran, pues, los resultados electorales y todas las noticias que venimos viendo, ¿vale? Y todo lo que se blanquea, a quién se discrimina, a quién se ejerce violencia y contra quién se esparce odio, por esparcir odio, ¿vale? Por eso que mucha gente no quiere politizar este tipo de cosas, este tipo de eventos tanto deportivos como sociales como culturales, a pesar de no querer, ¿cómo se dice?, politizarlo, todo está politizado, ¿vale? Y la gente al final pues va con una forma de pensar que es lo que lo hace actuar así, ¿vale? Cualquiera que se precie pues no actuaría así, no diría eso, pero al final pues la selección española son los de la banderita, ¿vale? Y los de la banderita pues ya sabemos de qué pie cojean. Y los de la banderita son muchos más que los de la bandera republicana, ¿vale? Que al parecer pues hay que esconder la bandera republicana, hay que esconder ciertos símbolos, ¿vale? Que defienden pues más libertades, más derechos, etcétera, etcétera, para callarse, mientras que los que llevan la banderita de la banderita amarilla y roja, ¿vale? Pues la exponen tan tranquilamente y sin ningún tipo de remordimiento, ¿vale? Cuando en el caso contrario pues no es así. Entonces eso, sí está politizado, ¿vale? Todo está politizado y precisamente uno de las cosas que hay que cambiar, ¿vale? Es dejar de pensar que este tipo de cosas no hay que politizar, sino todo lo contrario. Empezar a concienciar pues la falta de respeto en los eventos deportivos, ¿vale? Vamos con el siguiente vídeo. Sí, Israel está bombardeando e invadiendo ilegalmente el Líbano y está atacando y matando a las fuerzas de paz de la ONU por el camino. En las últimas horas, soldados israelíes apuntaron al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano. Horas después abrieron fuego contra soldados franceses. Y poco después, asesinaron a otros 3 cascos azules y dejaron a otro en estado crítico. Todas las víctimas pertenecen al contingente de Indonesia que se encuadra en la Brigada Multinacional Este bajo mando español. Más de 300 trabajadores de la ONU han sido asesinados en los 2 últimos años por Israel. No, esto no es un incidente aislado. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, lo explica claramente. Esto no es un incidente.
no es algo que ocurre casualmente o de manera indeseada. Este es el resultado de una violación del derecho internacional por parte de Israel, atacando un Estado soberano que se llama Líbano y volviendo otra vez a ocupar su territorio y a forzar el desplazamiento de prácticamente 1 millón de personas, de población civil que habita esa zona. Una zona que no es una zona terrorista, es un territorio soberano del Líbano que está atacando Israel. Hace un tiempo, matar a un casco azul era algo que prácticamente resultaba casi inimaginable. Pero es que ahora estamos viendo cómo Israel ha matado a más de 300 trabajadores de la ONU. De momento, lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, como tantas otras ocasiones, no supone ningún coste ni político ni económico para ese gobierno y para ese país. El mismo país que ha invadido territorio soberano de Siria sin ninguna consecuencia, que ha masacrado a Gaza y sigue haciéndolo, y del mismo modo está anexionando a Cisjordania y que está ahora llevando a cabo, en este caso sí, una invasión general de Líbano, con 3 divisiones desplegadas, con unidades como la Brigada Golani en primera línea, sabiendo que son unidades que no están distinguiendo entre objetivos civiles y militares, y todo eso ante la absoluta pasividad de la comunidad internacional. Evidencia lo que ya hablábamos, ¿vale? Evidencia que se está saltando el derecho internacional y que si no se actúa, pues prácticamente se le está dando carta blanca, ¿vale? Porque con los Estados Unidos como protector, pues obviamente se lo pasa todo por donde le da la gana, ¿vale? El derecho internacional no es para Israel, se creen que están por encima, etcétera, etcétera, y lo único que traen es caos, destrucción, muerte, y no traen nada bueno, ¿vale? Porque vosotros simplemente hay que imaginarse, pues, lo que supondría para el avance social, para el avance cultural, etcétera, etcétera, pues que tanto este tipo de países se impusieran sobre el resto, ¿vale? Pues obviamente si no se quiere, el problema aquí es que las instituciones consiguen eliminar mediante la diplomacia la ley del más fuerte, ¿vale? Que es lo que están imponiendo tanto Estados Unidos como Israel. Una ley del más fuerte que obviamente pues queda atrás, ¿vale? Forma parte de otra época. Las instituciones incitan a llegar a acuerdos diplomáticos y nunca saltarse por encima el derecho internacional por encima, ¿vale? Todo lo contrario. Eso implica, pues como ya puede corroborar Netanyahu, que está condenado por la Haya, ¿vale? Y tiene una orden de detención. Pues obviamente si se sigue permitiendo este tipo de cosas, pues van a seguir pasando este tipo de cosas. ¿Qué hay que hacer? Pues actuar desde donde hay que actuar, ¿vale? La ONU está para algo, imponer sanciones y aislar económicamente a Israel, ¿vale? Y lo mismo con Estados Unidos, pues desde todos los frentes, pues intentar pues hacer la oposición, ¿vale? Pero siempre desde la diplomacia, ¿vale? Si hay algo que nos evidencia todo esto es que simplemente la inteligencia, la diplomacia consiguió imponerse sobre la ley del más fuerte durante muchos años gracias al derecho internacional, ¿vale? Por lo tanto, es precisamente seguir sus pautas, incluso mejorarlas y reforzar ese derecho internacional lo que va a hacer que consiga eliminarlas y tapar estos agujeros que están dejando en entredicho, ¿vale? Como puede ser la corrupción, los intereses económicos, etcétera, etcétera. Obviamente hay que dejar atrás cualquier interés económico, ¿vale? Y pensar siempre en las personas. Y precisamente pues cuando se quiere priorizar los intereses económicos y todo eso, pues se trata de sancionarlo por eso, ¿vale? Mediante eso. Si el principal socio de Israel fue Estados Unidos, o sea, si el principal socio comercial de Israel fue Europa, pues obviamente hay que frenar eso, ¿vale? Hay que cortar todo tipo de relaciones comerciales a modo de intentar frenar pues esta escalada, ¿vale? Pues como se hizo con Rusia. Rusia pues se le paró un poco los pies, llegó un momento en el que ahora está buscando pues un acuerdo, ¿vale? Tampoco es que quiera conquistar toda Ucrania y no se quiere salir con la suya, muy lejos o muy por encima de lo que se piense Europa, ¿vale? Por lo tanto hay que actuar y hay que actuar ya, porque Europa al final se piensa que manteniéndose al margen, que no metiéndose en esto, que al final tiene sus guerras que luchar, pero al final acaba salpicando, ¿vale? Lo podemos ver con lo que está haciendo Estados Unidos, que al final quiere involucrar a todos y cada uno en sus guerras, incluso habla de dejar la OTAN como quien que es él el que está
el que está en desacuerdo con la OTAN, cuando la OTAN en todo momento benefició siempre a Estados Unidos, ¿vale? Ya sea por la compra de armas a Estados Unidos por parte de los socios y posicionándose siempre a favor de ellos, ¿vale? Al final el conflicto entre Rusia y Ucrania fue impulsado por Estados Unidos y por la OTAN prácticamente, ¿vale? Porque al final son miembros. Y fue eso pues lo que obligó no, pero sí que incitó a Rusia a invadir, ¿vale? Por lo tanto, reflexionar, ¿vale? Si las cosas están saliendo mal, hay que actuar, ¿vale? Por lo tanto, aquí el órgano competente es la ONU y es el que tiene que actuar y el que tiene que poner pie y frenar a estos, ¿vale? Y ponerles sanciones económicas y obviamente pues siempre que sea posible buscar la forma de detener a las personas que están buscadas por la Corte Penal Internacional, ¿vale? Eso es así, eso es innegociable, eso es lo que tiene que pasar, porque vemos lo que está pasando, ¿vale? Cuál es la situación de todo esto. Vale, último vídeo de hoy, o sea, de Spanish Revolution. Nuevo golpe de la derecha judicial en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha tumbado la prohibición de las terapias de conversión para menores en Colorado. Sí, esas prácticas que buscan que un niño gay deje de ser gay, o que una niña trans acepte que su identidad es un error. Eso que organismos internacionales y asociaciones médicas llevan años denunciando como una forma de violencia. El caso lo llevó una terapeuta cristiana que decía que prohibirle estas prácticas violaba su libertad de expresión. Y el Supremo, por 8 votos contra 1, le ha comprado el marco. No lo leen como protección de menores, sino como censura. Y aquí está la trampa. Lo llaman terapia hablada, como si estuviéramos hablando de conversación neutral. Pero no es acompañar, no es escuchar, no es cuidar, es intervenir con una meta previa, corregir la orientación sexual o la identidad de género de un menor hasta que encaje en la norma. La homofobia y la transfobia, disfrazadas de ayuda profesional. Además, este fallo no cae del cielo, llega en plena ofensiva reaccionaria contra las personas trans y contra cualquier derecho que cuestione el orden sexual, religioso y conservador que la derecha quiere restaurar. No va solo de libertad de expresión, va de quien tiene poder para definir qué vidas merecen protección y cuáles pueden ser disciplinadas. Y una vez más, los más vulnerables pagan el precio. Pues esa parte de la sociedad, ¿vale? Que quiere volver a otra época, que no le gusta, pues que la gente que se siente distinto y que puede ejercer ahora sus libertades, pues que la ejerza con total libertad, ¿vale? Es todo lo contrario, quieren que todo vuelva a ser como era antes, toda esa represión, todo ese odio y si cabe más incultura, ¿vale? Porque si hay más violencia cultural, porque si hay algo que evidencia todo esto es precisamente que esta gente que es capaz de aceptar socialmente que los demás puedan vivir su vida como quieren, ¿vale? Y no tienen por qué ser juzgados, indica un avance cultural, ¿vale? Todo lo demás es retroceso y es intentar imponer un régimen, ¿vale? Mediante la violencia e intentar imponer, pues, reprimir, pues, el avance social y cultural que es imposible, ¿vale? Al final todo esto debería trasladarse en las urnas, menos este tipo de cosas debería trasladarse a las urnas, ¿vale? Pero es todo lo contrario, al final el odio gana el discurso y el odio está ganando, pues, y se impone, ¿vale? Por encima de los derechos culturales. Y yo lo veo reflejado en las calles también, ¿vale? Este avance del odio, esta maximización del odio, ¿vale? ¿Cómo se dice? La violencia como arma y la falta de compasión, ¿vale? Por los demás. Y precisamente eso, ¿vale? El ver malas personas por la calle, ¿vale? Se está viendo mucho, ¿vale? Se traslada. Vale, los 4 astronautas orbitan la Tierra tras solventar problemas de comunicación y con el inodoro de Artemis 2. Trump dice que golpeará con dureza a Irán las próximas 2 semanas para hacerle retroceder a la edad de piedra. Pues es esto, ¿vale? Al final en la edad de piedra está él, ¿vale? Y cuanto más quiere imponer esta ley del más fuerte, más acaba retrocediendo épocas, ¿vale? Al final la violencia había quedado atrás, la violencia forma parte del pasado, forma parte de otra época, estaba demostrado, ¿vale? Y no es hasta la llegada de estos retrógrados, ¿vale? Que consiguen destruir todo lo avanzado, ¿vale? Por eso que la sociedad avanza
Y esta gente lo que quiere es frenarla, ¿vale? Imponiendo su norma, porque al final este tipo de cosas no lo hace por liberar regímenes, ¿vale? Como él puede vender o como él quiere blanquear, lo hace por intereses económicos, ¿vale? Por intereses que pueda haber detrás con el tema del petróleo, guerra comercial con China, con Rusia o con quien sea, ¿vale? Y eso es así. Y luego, lejos de lo que quiere imponer y de lo que tal, pues al final es todo eso, acaba pues haciendo retroceder a todos todo lo construido hasta ahora. Obviamente el mundo que se había construido hasta ahora pues no se puede, no es posible con un régimen como los de antes, ¿vale? Y se puede ver porque obviamente pues ya no caben, para él ya no cabe tanta gente como la cabía, toda esa diversidad como la cabía en un país, como la que puede haber en en una sociedad culta, ¿vale? Que se respeta a sí misma, que respeta a todos, y eso es así, ¿vale? No hay forma de sostener pues ese método, ese modelo de vida en una sociedad como la que quieren imponer, a no ser, claro está, pues eso, que al final pues siempre se imponga pues una sociedad por encima del resto, como está haciendo, ¿vale? Tanto la de Israel, ¿vale? Como la de Estados Unidos. Las bolsas europeas abren con caídas tras el discurso de Trump y en medio de subidas del petróleo. Pues es la definición perfecta de que cada vez que habla sube el pan, ¿vale? Trump se enfrenta al descontento popular por la subida de precios en el primer año de su cruzada arancelaria. No es solo por la subida de precios, es también por el racismo y por todo lo que está haciendo con el derecho internacional, ¿vale? Obviamente es un desastre para todos, ¿vale? Para la humanidad. Es precisamente eso, ¿vale? Un desastre para la humanidad es la definición de Donald Trump. Había varias opciones sobre la mesa: el final de la guerra, el despliegue de tropas sobre el terreno o incluso la salida de Estados Unidos de la OTAN. Trump se disponía a actualizar el estado de su ofensiva, de los tremendos progresos que dice han conseguido. Pero tras 19 minutos de discurso, sus respuestas suenan a lo mismo. Un ejemplo, la armada iraní que anuncia haber destruido lleva semanas dándola por muerta. Así que sin novedades ni tampoco nuevos ataques a sus aliados de la OTAN, Trump vende éxito en Irán. Objetivos casi completados, y busca convencer a un público cada vez más impaciente. Le recuerda que sería una amenaza intolerable permitir que Irán tuviese el arma nuclear. Todo va bien y se terminará pronto. En 2 o 3 semanas podría ser el resumen, pero Trump no canta victoria y deja abiertas todas las puertas. La de la diplomacia y la de la escalada. Ha vuelto a amenazar con atacar infraestructuras energéticas de Irán. Termina el trabajo. Dice que le han pedido las familias de los militares fallecidos. 13 soldados estadounidenses muertos en una guerra que todavía no ha explicado por qué empezó. Yo no sé cómo tiene la cara de presentarse delante de las familias de los fallecidos, ¿vale? Y como si no pasara nada, ¿vale? Cuando el principal causante de la muerte de estas personas pues es él, ¿vale? No, nada de eso hubiera pasado, no hubieran muerto si no fuera porque él quiso, ¿vale? Porque él quiso iniciar esta guerra por intereses comerciales, ¿vale? Y precisamente pues por Israel también, ¿vale? Al final son intereses, los dos tienen un interés en común y por eso están atacando a los dos, ¿vale? Y al final pues es precisamente eso, ¿vale? Pues esta es la parte dura, ¿vale? El hecho de que haya alguien que precisamente imponga esta ley del más fuerte, ¿vale? Y creer que no tiene consecuencias, pues las consecuencias son esas, que se está matando pues a todos estos chicos, ¿vale? Que están, o estos soldados o estas personas que están pues en el frente, ¿vale? Televisión de Galicia cierra marzo con el segundo peor dato de audiencia de su historia, 7,5%. Bueno, pues también puede ser reflejo de precisamente de toda esa campaña que hacen de desinformación, ¿vale? Y de ¿cómo se dice? Posicionarse siempre, de obligarlo y obligar a la Televisión de Galicia a posicionarse siempre a favor de la Xunta y del PP, ¿vale? Audasa aumentó su beneficio un 12% el año pasado, más del doble del incremento
tráfico de la AP9 en ese periodo. Pues eso es una de las cosas a tratar también, ¿vale? El tema de los peajes, sobre todo si van para empresas privadas, ¿vale? Carece de sentido alguno pues que una empresa privada te esté cobrando peajes, ¿vale? Otra cosa sería pues que lo hiciese el gobierno pues por temas, ¿vale? Por temas de mantenimiento, etcétera, etcétera, pero no es el caso, ¿vale? Sabor a tradición, roscas y huevos de Pascua llenan los escaparates de las pastelerías de Pontevedra. Trump non di cando dará por rematada a guerra, pero asegura que atacará con forza. Irán ataca a Israel despois de que Trump dixese que estaba decimado. La comisión del Salón del Baile cambió los documentos a petición de la Casa Blanca. Los registros muestran que un miembro del personal le pidió al panel que suavizara el lenguaje sobre su propia autoridad sobre el proyecto del presidente y cumplió. El Congreso no tiene prisa por autorizar el Salón del Baile después del fallo del juez, obviamente, y más después de la que está montando con la guerra. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete. Made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Duras declaraciones, ¿vale? Esto es lo que dice un presidente de los Estados Unidos, ¿vale? El Consejo de Seguridad fija 2 fechas clave en abril. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha incluido en su agenda del mes de abril 2 reuniones centradas en el Sáhara Occidental, en un momento en el que se mantienen los contactos diplomáticos sin avances concretos. Según el calendario previsto, el 24 de abril se celebrarán consultas a puerta cerrada para analizar la situación sobre el terreno y los informes del secretario general. El 30 de abril, por su parte, se presentarán los resultados de la revisión estratégica de la MINURSO, un proceso destinado a evaluar su funcionamiento y su adecuación en contexto actual. Claves del día. La presión internacional y el papel de Estados Unidos siguen marcando el ritmo del proceso político sin avances concretos. La economía vinculada al territorio refuerza dinámicas sobre el terreno que condicionan el conflicto. El contexto regional y las cuestiones de seguridad continúan influyendo en el entorno del Sáhara Occidental. Presión internacional y redefinición del marco político. Economía, recursos y consolidación sobre el terreno. Derechos humanos y actividad internacional saharaui y desde el Sahara Press Service hoy, las informaciones difundidas por Sahara Press Service reflejan una jornada abarcada por la actividad institucional, la situación de los presos políticos y el contexto regional. Entorno regional y dinámicas estructurales. El descubrimiento de un túnel entre Marruecos y Ceuta utilizado para el transporte de hachís introduce un elemento que va más allá del hecho puntual. Este tipo de operaciones refleja la existencia de redes estructurales en el entorno regional donde confluye seguridad, economía y control territorial. Estas dinámicas forman parte del contexto en el que se desarrolla el conflicto y ayudan a entender su complejidad más allá del plano estrictamente político. Franja de Gaza, última hora de la guerra de Estados Unidos y Israel. Irán lanza una nueva oleada de misiles y advierte de ataques más destructivos hasta la rendición de Estados Unidos e Israel. Y Estados Unidos pues amenaza con enviarlos a la edad de piedra, ¿vale? Pues es el clásico duelo de machistas, ¿vale? De retrógrados machistas. Aumentan las denuncias por violencia de género mientras bajan las órdenes de protección. Durante el pasado año se han presentado una media diaria de 559 denuncias. Diaria, 559 mujeres denuncian todos los días. El defensor del pueblo advierte de fallos persistentes en los sistemas telemáticos contra la violencia machista. La queja más significativa es la manipulación de las pulseras por los agresores para causar un estado permanente de tensión en la víctima. Y parece que no hay nada más, ¿vale? No parece que hayan publicado nada más hoy. El acusado de retener y torturar durante 22 meses a una mujer en Murcia queda en libertad provisional. La jueza tiene dudas sobre que Salma estuviera secuestrada, pero mantiene la orden de alejamiento. Pues siempre se pone en duda la víctima, ¿vale? Lo que hay que tener dudas es de hasta qué punto fue capaz de llegar él, ¿vale? Porque no parece lejos. Las denuncias falsas conforman menos de un 1% de todas las denuncias, ¿vale? Los juzgados cierran 2025 con 149 denuncias por malos tratos. El hijo menor de Juana Rivas será escuchado en Italia en un nuevo procedimiento judicial. Las denuncias por violencia de género se disparan un 30% en Vigo y se sitúan en 3 diarias, para que luego
para que luego se diga, pues eso, ¿no? Que vivimos en una sociedad. Esto es evidente, ¿vale? Yo lo veo reflejado en las calles, lo veo reflejado en todos lados, ¿vale? Y obviamente se ve un aumento, ¿vale? De la violencia y del odio. Detienen al varón de la pareja Ocupa de Moaña por un presunto caso de violencia de género. Y luego hoy sacan el titular diciendo en libertad el Ocupa de Moaña al negarse a denunciar a su pareja. Profanan la tumba de la modelo Pamela Giannini, asesinada por su expareja. Decapitan el cadáver y se llevan la cabeza. Detenido un médico de un centro de salud de Valencia por agredir sexualmente a 2 pacientes en la consulta. Aumenta la violencia en los crímenes machistas. Hay más asesinatos y ensañamiento por el repunte del machismo. Pues yo no me canso de decirlo, es uno de los principales problemas que tenemos en pleno siglo XXI, ¿vale? Y que no damos solucionado. Y lejos de eso, pues se abren las puertas a partidos que promueven el odio, el machismo y todo eso, ¿vale? Y veremos declaraciones en medios de comunicación de este tipo de partidos blanqueando siempre la posición del maltratador, del hombre, del acusado, etcétera, etcétera, ¿vale? En vez de siempre defender y ponerse de parte de la víctima. Por lo tanto, ese tipo de cosas, ese tipo de darle voz, de que se confíe en esa gente, pues al final acaba haciendo eso, ¿vale? Acaba pues habiendo un repunte de la violencia machista porque se blanquea y se toma medio a broma, ¿vale? El blanqueo de la violencia machista, medio a broma, y no se toma en serio los problemas que las mujeres denuncian en el día a día, ¿vale? Aquí lo repetimos todos los días y todos los días tenemos en cuenta y leemos casos de feminicidios y todo eso, y eso es una realidad a día de hoy, ¿vale? Eso es algo que forma parte de la sociedad en nuestra actualidad, ¿vale? La violencia machista, y es algo que hay que erradicar, no es algo que hay que aprender a convivir con ello o que simplemente hay que pasar por alto, ¿vale? Es algo que hay que aprender a instaurar en nuestro día a día, ¿vale? Ya sea solo para visibilizar todo este tipo de cosas, para normalizar la educación y el comportamiento feminista y todo lo demás, ¿vale? Por lo tanto, recalcar eso, ¿vale? Las mujeres siguen muriendo, las mujeres siguen siendo maltratadas, siguen siendo violadas, siguen siendo asesinadas, siguen siendo de todo, ¿vale? Son las víctimas prácticamente del género masculino y de la sociedad, ¿vale? La sociedad se conforma de 2 géneros, pues uno de ellos está siendo matado, maltratado, asesinado, violado, vejado y todo eso, ¿vale? A manos, y casi siempre a manos, de las personas en las que más confiaron en un momento, ¿vale? Nadie dice pues que venga el día a la mañana y que pues obviamente el maltratador no lleve años ejerciendo esa violencia y que la persona lo esté blanqueando como ya vimos aquí, ¿vale? Por lo tanto, eso. Y nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Por hoy quedan las noticias hechas. Y nada, mañana más. Estuve pensando, este domingo vamos a hacer un especial de violencia psicológica, ¿vale? De violencia psicológica y de salud mental, porque es algo fundamental en esto, ¿vale? Yo asocio muchas veces, y es un concepto que trabajo en el libro, que desarrollo en el libro, y es asociar precisamente el uso de la violencia con algún tipo de trastorno, ¿vale? Algún tipo de trastorno pues que modifica la conducta de un ser humano normal, ¿vale? Ya sea pues todo eso. Y lo vamos a trabajar y lo vamos a ver, ¿vale? Y ya nos vamos a dar cuenta pues de que efectivamente es así, ¿vale? Voy a hacer una serie de búsquedas y tal, porque es uno de los principales problemas, ¿vale? Normalmente, y lo digo por experiencia, somos las víctimas de violencia las que tenemos que estar buscando apoyo, los que tenemos que estar cambiando de psicólogo y los que tenemos que estar siempre yendo a terapia o a sesiones, ¿vale? Somos las víctimas, mientras que ¿cómo se dice? Los agresores son los que ejercen la violencia y se salen con la suya y blanquean toda esa violencia, ¿vale? No tienen por qué ir a tal. Y por precisamente ese tipo de cosas, ya no solo por lo que vive una mayor parte de la sociedad siendo víctima de la violencia psicológica que se ejerce, ¿vale? Y de la falta de salud mental que asola a la sociedad, pues
pues hacer un capítulo especial visibilizando todo eso, ¿vale? Y los efectos que tiene y todo eso, ¿vale? Y nada, lo dejamos por aquí. Y, sí, como opción mía, porque también me va a ayudar a mí pues a mejorar el habla y normalizar el idioma, pues a partir de mañana, ¿vale? Voy a empezar a subir los vídeos en gallego, ¿vale? Porque total no está teniendo visitas casi, y las que hay seguramente sean de aquí, ¿vale? Así que pues es una forma también de hacer contenido en nuestra lengua y normalizarla, ¿vale? Y otra que a mí me ayuda pues a practicarlo y a normalizar pues el habla de este idioma, porque al final donde yo nací no se suele hablar normalmente el gallego, ¿vale? Se tiende más al castellano, y eso pues hace que vayamos dejando de lado el gallego, a pesar de que sí sé hablarlo y tal, pues no tan fluido, y si no pues ya nos daremos cuenta, ¿vale? Pero lo bueno es que va a ir mejorando a medida que vaya practicando con él, ¿vale? Por eso mismo pues voy a empezar a hacerlo en gallego los vídeos. Así pues también es una forma de seguir mejorando yo en ese sentido, ¿vale? Nada, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Las noticias de hoy. Muchas gracias por verlo, si lo veis, y nos vemos mañana, ¿vale? Chao.